Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión por el coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y extendemos una especial bienvenida a los miembros y amigos que nos siguen desde el centro de conferencias o desde cualquier parte, en toda parte del mundo. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos la asistencia a esta conferencia de las autoridades generales y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares. Damos gracias también a las muchas emisoras de radio y televisión y los sistemas de cable y satélite que ofrecen sus medios como un servicio público para llevar esta conferencia a un vasto auditorio en diversas partes del mundo. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Clay Christiansen y Andrew Unsworth al órgano. El coro dio comienzo a esta sesión cantando «Jehová sé nuestro guía», y ahora nos deleitará con «Levántate, Sión, en hermosura». Luego, el elder Octaviano Tenoro, de los 70, ofrecerá la primera oración. Majestic and divine.
Our Father in heaven, Nuestro Padre que moras en los cielos, estamos muy agradecidos por tu Hijo Jesucristo. Estamos muy agradecidos de las bendiciones que recibimos. Estamos agradecidos por el presidente Monson que vive en nuestros días. A medida que comenzamos la primera sesión de esta conferencia, te suplicamos que tu Espíritu pueda hablarle a nuestras mentes por medio de los mensajes que han sido preparados. Te suplicamos que podamos meditar y poner en práctica el consejo que recibamos esta mañana para el bienestar nuestro y de nuestras familias. Por favor, permite que nuestro querido profeta Thomas S. Monson sea bendecido con salud, inspiración y fortaleza, y que podamos escuchar su santa palabra por medio de él y estar atentos y obedecer. Por favor, ayúdale a sentir nuestro amor y pedimos estas cosas en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén. Ahora nos complacerá escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro cantará, «Te damos, Señor, nuestras gracias». Luego nos hablarán el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles y la hermana Rosemary Wixom, presidenta general de la primaria. Tras sus palabras, escucharemos al elder Claudio R.M. Costa de la presidencia de los 70, quien ha grabado su discurso en español. Presidente Monson. Mis amados hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la conferencia general, la cual se está escuchando y viendo a través de diversos medios por todo el mundo. Expresamos agradecimiento a todos los que tienen algo que ver con los complejos problemas logísticos de esta gran empresa. Desde abril, la última vez que nos reunimos, la obra de la iglesia ha seguido adelante sin obstáculos. He tenido el privilegio de dedicar 4 templos nuevos. Acompañado de mis consejeros y otras autoridades generales, he viajado a Gila Valley, Arizona, a Vancouver, Colombia Británica, a Cebu City, en las Filipinas, a Kiev, Ucrania. Los templos de cada uno de estos lugares son magníficamente bellos. Cada uno está bendiciendo la vida de nuestros miembros y es una influencia para bien en las personas que no son de nuestra fe. La noche antes de la dedicación de cada uno de estos templos, tuvimos el privilegio de presenciar una celebración cultural en la que participaron nuestros jóvenes y algunos de los que no son tan jóvenes. Esos espectáculos generalmente se llevaron a cabo en grandes estadios, aunque en Kiev fue en un hermoso palacio. Las actuaciones de baile y canto, así como las presentaciones, fueron excelentes. Expreso mis felicitaciones y amor a todos los que participaron. La dedicación de cada templo fue un banquete espiritual. En todas ellas sentimos el Espíritu del Señor. El mes próximo rededicaremos el templo de Lahaina, Hawái, uno de los más antiguos, en el que se han hecho extensas renovaciones durante muchos meses. Esperamos con ansias esa sagrada ocasión. Seguimos edificando templos. Esta mañana me complace anunciar 5 templos más, para los que se están adquiriendo los terrenos, y en meses y años venideros se construirán en los siguientes lugares: en Lisboa, Portugal; Indianápolis, Indiana; Urdaneta, Filipinas; Harvard, Connecticut; y Tijuana, México. Las ordenanzas que se efectúan en nuestros templos son vitales para nuestra salvación y la salvación de nuestros seres queridos fallecidos. Ruego que sigamos siendo fieles en asistir a los templos
que se están construyendo cada vez más cerca de los hogares de los miembros. Ahora bien, antes de escuchar de nuestros discursantes esta mañana, quisiera mencionar un asunto muy cerca de mi corazón y que merece nuestra cuidadosa atención. Hablo de la obra misional. En primer lugar, a los hombres jóvenes del sacerdocio arónico y a ustedes jóvenes que están llegando a ser élderes. Repito lo que los profetas han enseñado por mucho tiempo, que todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. El servicio misional es un deber del sacerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se ha dado tanto. Jóvenes, los amonesto a que se preparen para prestar servicio como misioneros. Consérvese limpios, puros y dignos de representar al Señor. Preserven su salud y fortaleza. Estudien las Escrituras en donde estén disponibles. Participen en seminario e instituto. Familiarícense con el manual misional. Predicad mi evangelio. Un consejo para ustedes, jóvenes hermanas. Aunque no tengan la misma responsabilidad del sacerdocio que tienen los hombres jóvenes de servir como misioneros de tiempo completo, ustedes aportan una valiosa contribución como misioneras y les agradecemos su servicio. Y ahora a ustedes, hermanos y hermanas mayores, necesitamos muchos más matrimonios mayores. A los fieles matrimonios que sirven actualmente y que han servido en el pasado, les damos las gracias por su fe y devoción al Evangelio de Jesucristo. Ustedes sirven bien y de buen grado y hacen mucho bien. A los que aún no llegan a la época de la vida en la que podrían servir una misión como matrimonio, los exhorto a prepararse ahora para el día en que ustedes y su cónyuge puedan hacerlo, según lo permitan las circunstancias, si están por jubilarse o si su salud lo permite. Tengan la voluntad de dejar su hogar y prestar servicio misional de tiempo completo. Pocas veces en su vida disfrutarán del dulce espíritu y la satisfacción que resultan de servir juntos, tiempo completo, en la obra del Maestro. Ahora, mis hermanos y hermanas, ruego que estén a tono con el Espíritu del Señor al escuchar de sus siervos durante los 2 próximos días. Que esta sea la bendición de cada uno. Ruego, humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén.
President Monson, Presidente Monson, toda la membresía de la Iglesia en todo el mundo se une en este gran himno por este maravilloso coro y le decimos gracias por nuestro profeta. Gracias por su vida, su ejemplo y por ese mensaje de bienvenida a otra conferencia general. Lo amamos, lo admiramos y lo apoyamos. De hecho, en la sesión de esta tarde tendremos una oportunidad más formal de levantar la mano en un voto de sostenimiento, no solo para el presidente Monson, sino también para todos los demás oficiales generales de la Iglesia. Ya que mi nombre se incluirá en esa lista, me atreveré a hablar en nombre de todos, previendo eso y agradeciéndoles ese apoyo. Ninguno de nosotros podría servir sin sus oraciones y su apoyo. Su lealtad y amor significan más de lo que podamos expresar. Con ese espíritu, mi mensaje hoy es para decirles que nosotros los apoyamos a ustedes, que les retribuimos esas mismas oraciones sinceras y la misma expresión de amor. Todos sabemos que hay llaves, convenios y responsabilidades especiales que se dan a las autoridades de la Iglesia, pero también sabemos que la Iglesia recibe una fuerza incomparable, una vitalidad única y verdadera de la fe y devoción de cada miembro de esta Iglesia, quien quiera que sea. No importa en qué país viva, lo joven o inadecuado que se sienta, lo anciano o lo limitado que se considere. Yo testifico que Dios lo ama individualmente. Usted es clave en el propósito de su obra, y las autoridades de su iglesia lo aprecian y oran por usted. El valor personal, el esplendor sagrado de cada uno de ustedes es la razón por la cual hay un plan de salvación y exaltación. Contrario a la palabra del día, esto se trata de usted. No, no mire a su vecino, le estoy hablando a usted. Me ha costado encontrar una forma adecuada de decirles cuán amados son de Dios y cuán agradecidos estamos por ustedes los que nos encontramos en este estrado. Estoy tratando de ser portavoz de los mismos ángeles del cielo al agradecerles cada cosa buena que han hecho, cada palabra amable que han dicho, cada sacrificio que han hecho por ofrecer a alguien, a quien sea, la hermosura y bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Estoy agradecido por líderes de las mujeres jóvenes que van a campamento y que sin champú, duchas o maquillaje convierten las reuniones de testimonio llenas de humo en las experiencias espirituales más impactantes que esas jovencitas o esas líderes tendrán en la vida. Estoy agradecido por todas las mujeres de la Iglesia que en mi vida han sido tan firmes como el monte Sinaí y tan compasivas como el monte de las bienaventuranzas. A veces sonreímos por las historias de las hermanas, ya saben, la gelatina verde, los acolchados, las papas de funeral. Pero mi familia ha recibido con agradecimiento cada una de esas cosas en un momento u otro. Y en un caso, el acolchado y las papas el mismo día. Era solo un pequeño acolchado, bien pequeño, para que en su viaje de regreso al hogar celestial, mi hermanito fallecido estuviese tan abrigado y cómodo como las hermanas de la Sociedad de Socorro querían que lo estuviera. La comida que prepararon para mi familia después del servicio de forma voluntaria, sin que lo pidiésemos, fue recibida con agradecimiento. Sonrían si quieren por nuestras tradiciones, pero de algún modo, las irreconocidas mujeres de la Iglesia siempre están allí cuando hay manos caídas o rodillas debilitadas. Parecen comprender de forma instintiva la divinidad de la declaración de Cristo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Lo mismo sucede con los hermanos del sacerdocio. Pienso, por ejemplo, en los líderes de nuestros hombres jóvenes, que dependiendo del clima y del continente, hacen caminatas de 80 kilómetros o cavan cuevas de hielo e intentan dormir en ellas, en lo que tienen que ser las noches más largas de la existencia humana. Estoy agradecido por los recuerdos de mi propio grupo de sumos sacerdotes, que hace unos años se turnó para dormir en el sillón reclinable de la habitación de un miembro agonizante del quórum, para que su anciana y débil esposa pudiera dormir un poco en las últimas semanas de la vida de su amado esposo. Estoy agradecido por los ejércitos de maestros, oficiales, asesores y secretarios de la Iglesia, sin mencionar a los que constantemente colocan mesas y guardan sillas. Por los patriarcas ordenados, los músicos, los historiadores, las parejas ancianas con osteoporosis, que van al templo a las 5 de la mañana con pequeñas maletas, ahora casi más grandes que ellos. Estoy agradecido por padres sin egoísmo, quienes tal vez la vida entera cuidan a un hijo discapacitado, a veces con más de una incapacidad o con más de un hijo. Estoy agradecido por hijos que se unen más adelante en la vida para devolver el cuidado a sus padres enfermos o ancianos. Y a la casi perfecta hermana anciana que, como disculpándose, susurró hace poco: nunca he sido una líder de nada en la iglesia, solo he sido una ayudante. Yo digo, querida hermana, gracias al cielo por usted y todos los ayudantes en el reino. Algunos de nosotros que somos líderes esperamos algún día tener la misma posición ante Dios que ustedes ya han alcanzado. Con demasiada frecuencia no he expresado agradecimiento por la fe y la bondad de tales personas en mi vida. El presidente James A. Faust se paró en este púlpito hace 13 años y dijo: recuerdo que cuando era pequeño mi abuela cocinaba deliciosas comidas en la cocina de leña. Cuando se vaciaba la caja de los leños, la abuela, sin decir palabra, la llevaba afuera hasta el montón de leña de cedro, la llenaba y volvía a la casa con la pesada caja. Yo era tan insensible, dijo el presidente Faust, que me quedaba ahí sentado mientras mi querida abuela iba en busca de la leña. Entonces, con su voz partida por la emoción, dijo: me avergüenzo de mí mismo. Y he lamentado aquella omisión durante toda mi vida. Espero pedirle perdón algún día. Si un hombre tan perfecto como pienso que el presidente Faust era, pudo reconocer su descuido juvenil, yo no puedo hacer menos que admitir algo similar y rendir un homenaje largamente merecido. Cuando fui llamado a servir en una misión antes del inicio del tiempo, no había costos misionales de igualación financiera. Cada uno tenía que pagar el costo completo de la misión a la que se le enviara. Algunas misiones eran muy caras y resultó que la mía era una de ellas. Tal como alentamos a que los misioneros lo hagan, yo había ahorrado dinero y vendido mis pertenencias personales para hacerme cargo de mis gastos lo mejor posible. Pensé que tenía suficiente dinero, pero no estaba seguro cuánto tendría para los últimos meses de mi misión. Aún con eso en mente, dejé a mi familia para la experiencia más grande que alguien podía esperar tener. Me encantó la misión. Estoy seguro que más que a ningún otro joven antes o después de eso. Regresé a casa justo cuando llamaron a mis padres para que ellos sirvieran en una misión. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a pagar los estudios universitarios? ¿Cómo podría pagar un alquiler y la comida? ¿Y cómo iba a realizar el gran sueño de mi vida? Casarme con la increíblemente perfecta Patricia Terry. No me importa admitir que estaba desalentado y asustado. Con temor fui al banco local y le pregunté al gerente, un amigo de la familia, cuánto dinero había en mi cuenta. Parecía sorprendido y me dijo:
Pero Jeff, lo tienes todo en la cuenta. ¿No te contaron? Tus padres querían hacer cualquier cosa, por mínima que fuera, para ayudarte a comenzar de nuevo cuando volvieses a casa. No sacaron ni un centavo durante tu misión. Creí que tú lo sabías. Bueno, no lo sabía. Lo que sí sé es que mi padre, un contador autodidacta, un contable, como los llamaban en nuestro pequeño pueblo, con tan pocos clientes, tal vez nunca usó un traje nuevo, ni una camisa nueva, ni un par de zapatos nuevos durante 2 años, para que su hijo pudiese tener esas cosas en su misión. Más aún, lo que no sabía, pero supe después, es que mi madre, que no había trabajado nunca fuera de casa durante su vida de casada, aceptó un trabajo en una tienda para poder pagar los gastos de mi misión. Y nunca me hicieron saber ni una palabra de todo eso durante mi misión. Nunca me dijeron nada al respecto. ¿Cuántos padres en esta iglesia han hecho lo que hizo mi padre? ¿Cuántas madres en estos difíciles tiempos económicos todavía están haciendo lo que mi madre hizo? Hace 34 años que murió mi padre, así que igual que el presidente Faust, tendré que esperar para agradecerle debidamente en el otro lado del velo. Pero mi dulce madre, que cumple 95 años la semana que viene, felizmente está mirando esta transmisión en su casa, en St. George. Así que no es demasiado tarde para agradecerle. A ustedes, mamá y papá. Y a todas las madres y los padres y las familias y personas fieles en todas partes. Gracias por sacrificarse por sus hijos y por los hijos de otras personas, por querer tanto darles ventajas que ustedes no tuvieron, por querer tanto darles la vida más feliz que pudieran proporcionarles. Gracias a todos ustedes, maravillosos miembros de la Iglesia, y las innumerables buenas personas que no son de nuestra fe, por demostrar cada día de su vida que el amor puro de Cristo nunca deja de ser. Ninguno de ustedes es insignificante, en parte porque hacen que el Evangelio de Jesucristo sea lo que es, un recordatorio viviente de su gracia y misericordia, una manifestación privada pero poderosa en pequeñas aldeas y grandes ciudades del bien que Él hizo y de la vida que Él dio, trayendo paz y salvación a los demás. Nos sentimos honrados más de lo que pueda expresar de ser contados con ustedes en esta sagrada causa. Como Jesús dijo a los nefitas, así digo yo hoy. A causa de vuestra fe, es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró. Hermanos y hermanas, al ver su ejemplo, prometo nuevamente mi resolución de ser más fiel, más bondadoso y dedicado, más caritativo y leal, como nuestro Padre Celestial es y como muchos de ustedes ya son. Esto ruego en el nombre de nuestro gran ejemplo en todas las cosas, el Señor Jesucristo. Amén. Hace poco observé el nacimiento de la pequeña Kate Elizabeth. Después de llegar a este mundo y de que la colocaran en los brazos de su madre, Kate extendió su mano y tomó el dedo de su madre. Era como si estuviera diciendo, si me aferro, ¿me ayudarás a mantenerme en la senda de regreso a mi Padre Celestial? A los 7 años de edad, José Smith contrajo fiebre tifoidea y se le infectó la pierna.
El doctor Nathan Smith estaba implementando un nuevo procedimiento que podría salvarle la pierna infectada. Sin anestesia, el doctor Smith tendría que hacer un corte en la pierna y extraer partes del hueso infectado. José se negó a tomar licor para soportar el dolor y rehusó que se le amarrara, pero dijo: «Quiero que mi padre se siente en la cama junto a mí y me sostenga en sus brazos, y entonces haré lo que sea necesario». A los niños de todo el mundo decimos: «Toma mi mano, aférrate». Permaneceremos juntos en la senda de regreso a nuestro Padre Celestial. Padres, abuelos, vecinos, amigos, líderes de la primaria, cada uno de nosotros puede tender la mano para asir a los niños. Podemos detenernos, arrodillarnos, mirarlos a los ojos y sentir su deseo innato de seguir al Salvador. Tómenlos de la mano, caminen con ellos. Es la oportunidad que tenemos para anclarlos en la senda de la fe. Ningún niño tiene que caminar solo por la senda, siempre y cuando le hablemos libremente del plan de salvación. El comprender el plan les ayudará a aferrarse a las verdades de que son hijos de Dios y que Él tiene un plan para ellos, que vivieron con Él en la vida premortal, que se regocijaron por venir a esta tierra y que por medio de la ayuda del Salvador, todos podemos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Si ellos entienden el plan y quiénes son, no temerán. En Alma 24 leemos: Él ama nuestras almas y ama a nuestros hijos. Por consiguiente, el plan de salvación nos es dado a conocer tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Comenzamos a dar a conocer el plan a nuestros hijos cuando nosotros mismos nos aferramos a la barra de hierro. Una vez que estamos aferrados a la barra de hierro, estamos en posición para poner nuestras manos sobre la mano de ellos y caminar juntos por el sendero estrecho y angosto. Nuestro ejemplo se magnifica ante sus ojos. Seguirán nuestro ejemplo cuando se sientan seguros en nuestros actos. No tenemos que ser perfectos, solo honrados y sinceros. Los niños desean sentirse uno con nosotros. Cuando un padre dice: podemos hacerlo, podemos leer las Escrituras diariamente como familia, los niños lo seguirán. Una familia con 4 hijos pequeños escribe: decidimos empezar con un poco porque la capacidad de concentración de ellos era muy poca. Nuestra hija mayor todavía no sabía leer, pero podía repetir nuestras palabras, así que empezamos a leer el libro de Mormón, solo 3 versículos cada noche. Mi esposo y yo leíamos un versículo cada noche y luego Sidney repetía un versículo. Así progresamos a 4 versículos y luego a 5 a medida que los varones empezaban a repetir sus propios versículos. Sí, fue tedioso, pero continuamos. Procuramos concentrarnos en la constancia y no en la velocidad. Nos tomó 3 años y medio terminar el libro de Mormón. Fue un hermoso sentimiento de logro. La madre continúa: ahora la lectura diaria de las Escrituras en familia es un hábito. Nuestros hijos se sienten cómodos con el lenguaje de las Escrituras y mi esposo y yo aprovechamos estas ocasiones para testificar de las verdades. Y lo más importante es que el Espíritu ha aumentado en nuestro hogar. ¿Aprendieron de la experiencia de esta familia lo que yo aprendí? Cuando nuestra intención es asirnos a la palabra de Dios, nuestra lectura de las Escrituras puede ser solo un versículo a la vez. Nunca es demasiado tarde para comenzar y pueden empezar ahora. Si nosotros no lo hacemos, el mundo enseñará a nuestros hijos y los niños son capaces de aprender todo lo que el mundo les enseñe a muy temprana edad. Lo que deseamos que sepan de aquí a 5 años debe ser parte de la conversación que tengamos con ellos ahora. Enséñenles en toda circunstancia que cada dilema, cada consecuencia, cada prueba que afronten les brinde una oportunidad de enseñarles
cómo aferrarse a las verdades del Evangelio. Shannon, una madre joven, no pensó que enseñaría a sus hijos sobre el poder de la oración cuando se subieron al vehículo para regresar a la casa solo a 40 minutos de distancia. No había tormenta cuando partieron de la casa de su abuela, pero cuando empezaron a atravesar el cañón, la poca nieve se convirtió en una tormenta. El vehículo comenzó a deslizarse en la superficie de la carretera. Al poco tiempo la visibilidad era casi nula. Los dos niños más pequeños percibieron la tensión de la situación y empezaron a llorar. Shannon les dijo a sus dos hijos mayores, Heidi y Thomas, de 8 y 6 años, «Oren. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para llegar con bien a casa. Oren para que no quedemos atascados y que no nos salgamos de la carretera». Las manos le temblaban a medida que controlaba el vehículo, pero podía oír el susurro de las oraciones que repetidamente provenían del asiento trasero. «Padre Celestial, por favor, ayúdanos a llegar bien a casa. Ayúdanos para que no nos salgamos de la carretera». Con el tiempo, las oraciones calmaron a los dos pequeños y dejaron de llorar justo en el momento en que supieron que la carretera estaba cerrada y que no podían continuar. Con precaución dieron la vuelta y encontraron un hotel para pasar la noche. Ya en el hotel se arrodillaron y le dieron gracias al Padre Celestial por estar a salvo. Esa noche una madre enseñó a sus hijos el poder de permanecer firmes en la oración. ¿Qué pruebas afrontarán nuestros hijos? Al igual que José Smith, nuestros hijos pueden encontrar el valor para hacer lo que sea necesario. Si con verdadera intención los tomamos de la mano y les enseñamos el plan de nuestro Padre Celestial por medio de la oración y las Escrituras, ellos sabrán de dónde vienen, por qué están aquí y hacia dónde van. La primavera pasada, mi esposo y yo asistimos a un partido de fútbol de nuestro nieto de 4 años. Uno podía sentir la emoción en el campo a medida que los jugadores corrían en toda dirección tras la pelota. Cuando sonó el silbato final, los jugadores no sabían quién había ganado ni quién había perdido. Simplemente habían jugado el partido. Los entrenadores llevaron a los jugadores a estrechar la mano de los miembros del equipo contrario. Entonces observé algo extraordinario. El entrenador pidió que formaran un túnel de la victoria. Todos los padres, abuelos y espectadores que habían venido a ver el juego se pusieron de pie y formaron 2 líneas, una frente a la otra, y al levantar los brazos formaron un arco. Los niños gritaron al pasar corriendo en medio de los adultos que los aclamaban y por la senda que habían formado los espectadores. Al poco tiempo, los niños del equipo contrario se les unieron a la diversión a medida que todos los jugadores, ganadores y perdedores, pasaban por el túnel de la victoria. En mi mente, yo tenía otra imagen. Tuve el sentimiento de que estaba viendo a los niños vivir el plan que nuestro Padre Celestial ha creado para cada niño individualmente. Estaban corriendo por el sendero estrecho y angosto entre los brazos de los espectadores que los amaban. Cada uno de ellos sentía el gozo de estar en la senda. Jacob dijo, «Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios». El Salvador marcó la senda y nos guió. Testifico que si tomamos a nuestros hijos y seguimos el ejemplo del Salvador, todos regresaremos a nuestro hogar celestial y estaremos a salvo en los brazos de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Soy converso a la iglesia. Estoy tan agradecido de que Dios respondió mi oración y me dio un conocimiento y un testimonio fuerte de que José Smith es un profeta de Dios. Antes de tomar la decisión de bautizarme en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estudié los fragmentos de la historia de José Smith. Oré después de leer detenidamente cada párrafo. Si desean hacer esto ustedes mismos, podría tomarles unas 14 horas. Después que leí, medité y oré, el Señor me dio la confirmación
de que José Smith fue su profeta. Yo les testifico que José Smith es un profeta. Y por haber recibido esta respuesta del Señor, sé que todos sus sucesores son profetas también. Qué gran bendición es tener profetas en nuestros días. ¿Por qué es importante tener profetas vivientes para guiar la verdadera iglesia de Jesucristo y sus miembros? En la guía para las Escrituras encontramos la definición de la palabra profeta, persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En la calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de Él. Es una gran bendición recibir la palabra, los mandamientos y la guía del Señor en estos días difíciles de la tierra. El profeta puede ser inspirado para ver el futuro en beneficio de la humanidad. Se nos ha dicho, ¿por qué? No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De este pasaje aprendemos que el Señor revelará a sus profetas absolutamente todo lo que Él crea necesario comunicarnos. Él nos revelará su voluntad y nos instruirá por medio de sus profetas. El Señor nos ha prometido en Doctrina y Convenios 20:26 que si creemos en los santos profetas, tendremos vida eterna. En el 6º artículo de fe, declaramos que creemos en los profetas. Creer significa tener fe y confianza en ellos, y seguir y hacer lo que los profetas nos pidan hacer. En 1980, cuando el presidente Ezra Taft Benson servía como presidente del Consejo de los 12 Apóstoles, dio un poderoso mensaje acerca de la obediencia a los profetas en un devocional de la Universidad Brigham Young, en el Centro Marriott. Su gran discurso, que se tituló 14 razones para seguir al profeta, conmovió mi corazón y me hizo sentir bien de haber tomado la decisión de seguir a los profetas por el resto de mi vida cuando acepté el bautismo en la verdadera iglesia del Señor. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios que el presidente Benson enseñó. Primero, el profeta es el único hombre que habla por el Señor en todo. En nuestros días, el profeta de Dios nos ha dicho que amemos a nuestros semejantes, que prestemos servicio, que cuidemos a la nueva generación, que rescatemos a los inactivos o menos activos, para hacer muchas cosas que llamamos prioridades proféticas. Debemos entender que esas prioridades son las prioridades de Dios y que el profeta es su voz al comunicarlas a toda la iglesia y al mundo. Se nos ha aconsejado en Doctrina y Convenios 21, 5 y 6 dar oído a todas sus palabras y mandamientos. También aprendemos que recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Segunda razón, el profeta viviente es más vital para nosotros que los libros canónicos. El profeta viviente recibe revelaciones específicas para nosotros. Puedo recordar muchas veces cuando he estado presente para oír a uno de los siervos del Señor hablar sobre algo específico acerca de una ciudad o un país. Recuerdo por lo menos a 3 de los profetas vivientes y reveladores hablar en cuanto a mi país, Brasil. Uno de esos siervos dijo que Brasil sería una gran economía en el mundo, que estaría libre de inflación alta. En ese momento, teníamos una inflación de 2 dígitos todos los meses. Para muchas personas, fue muy difícil creer lo que el profeta dijo, pero yo lo creí. Brasil ha tenido unos 5% de inflación ya por varios años y se ha convertido en la 9ª potencia económica en el mundo. El país marcha muy bien. Tercera razón. Un profeta viviente es más importante para nosotros que un profeta muerto.
De las Escrituras aprendemos una gran lección sobre ello. En la época de Noé, era más fácil para la gente creer en los profetas muertos, pero les fue difícil creer en Noé. Sabemos que debido a su incredulidad no sobrevivieron al diluvio. Cuarta razón. Un profeta nunca guiará a la iglesia por un camino equivocado. De nuevo, aprendemos de los profetas vivientes. El presidente Wilford Woodruff declaró: «El Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia. No es parte del programa. No existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar, y así lo hará con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber». Quinta razón. No se requiere que el profeta tenga capacitación terrenal en particular, ni credencial alguna para hablar sobre cualquier tema o actuar sobre cualquier asunto en cualquier momento. El Señor llamó a un joven, a José Smith, para restaurar su iglesia. ¿Piensan ustedes que el joven José Smith era un doctor en teología o en ciencia? Sabemos que él era un joven humilde y sin instrucción académica. Pero él fue elegido por el Señor y recibió de él todo lo necesario para honrar y magnificar el llamamiento de un profeta de la restauración. El presidente Benson siguió. Sexto, el profeta no tiene por qué decir «así dice el Señor» para darnos una escritura. Séptimo, el profeta nos dice lo que tenemos que saber y no siempre lo que queremos oír. Y entonces, el presidente Benson citó de 1 Nefi 16, 1 y 3. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube terminado de hablar a mis hermanos, he aquí ellos me dijeran: «Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Ahora bien, mis hermanos, si vosotros fuerais justos y desearais escuchar la verdad y prestarle atención, a fin de andar rectamente delante de Dios, no murmuraríais por causa de la verdad, ni diríais: tú hablas cosas duras en contra de nosotros». Octava razón. Lo que dice el profeta no está limitado por el razonamiento de los hombres. Parece razonable curar la lepra diciéndole a un leproso que se bañe 7 veces en un río en particular. Sin embargo, eso es precisamente lo que el profeta Eliseo le dijo a un leproso, y éste fue sanado, como podemos ver en 2 Reyes capítulo 5. Y el presidente Benson continuó dando otros principios acerca de la obediencia al profeta. Voy a leer los últimos 6 e invitarles a que, en la próxima noche de hogar, encuentren dichos principios en las palabras y enseñanzas que nuestros profetas videntes y reveladores vivientes hayan dicho durante esta conferencia general. Noveno, el profeta puede recibir revelaciones sobre cualquier asunto, temporal o espiritual. Décimo, el profeta puede participar en asuntos cívicos. 11, los 2 grupos que tienen la dificultad más grande para seguir al profeta son los orgullosos que poseen mucho conocimiento y los orgullosos que son ricos. 12, el profeta no necesariamente será popular con el mundo o lo mundano. 13, el profeta y sus consejeros constituyen la primera presidencia, el coro más elevado de la iglesia. 14, sigan al profeta y a la presidencia, al profeta viviente y la primera presidencia, y serán bendecidos. Rechácenlos y sufrirán. Tenemos el privilegio de tener las palabras de nuestros profetas videntes y reveladores vivientes durante esta maravillosa conferencia general. Ellos hablarán la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo. Nos transmitirán las palabras de Dios y su consejo para nosotros. Pongan atención y sigan sus instrucciones y sugerencias, y yo les testifico que sus vidas serán bendecidas completamente. Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Thomas S. Monson
es el profeta viviente de Dios. Y la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles son profetas, videntes y reveladores. En el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación escucharemos la voz del elder Costa, quien previamente grabó su propio discurso en español. In the name of Jesus Christ, amen. Ahora el coro y la congregación cantarán juntos el himno número 164, Pon tu hombro a la lid. Al término del himno, nos dirigirá la palabra el hermano David McConkie, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Y luego lo hará el elder D. Todd Christofferson, del quórum de los 12 apóstoles. Entonces el coro cantará, Dime la historia de Cristo. Esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En calidad de miembro de la Presidencia General de la Escuela Dominical, siento que debo comenzar mis palabras esta mañana diciéndoles, buenos días, clase.
Mi mensaje de hoy es para todos aquellos que han sido llamados a enseñar, sin importar la organización en la que presten servicio, si son recientes conversos o si han sido llamados como maestros con años de experiencia. No hablaré sobre los métodos de la enseñanza, sino del método de aprendizaje. Puede haber una gran discrepancia entre lo que dice el maestro y lo que escuchan o aprenden los integrantes de la clase. Por un momento piensen en un maestro que haya tenido un gran impacto en su vida. ¿Qué fue lo que les impresionó de él o ella? ¿Qué les permitió recordar de lo que se enseñó? ¿Y qué les motivó a buscar la verdad por ustedes mismos para ejercer su albedrío y actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ustedes? Es decir, aprender. ¿Qué fue lo que separó a este maestro de los demás? Un autor y maestro de éxito dijo: lo que más importa en el aprendizaje es la actitud del maestro. Tengan en cuenta que lo que más importa en el aprendizaje no es el número de años que el maestro tenga como miembro de la iglesia, ni con cuánta experiencia cuente, ni siquiera el conocimiento que el maestro posea del evangelio, ni sus técnicas de enseñanza. Lo que más importa es la actitud o el espíritu con el cual el maestro enseñe. En una reunión mundial de capacitación de líderes, el elder Jeffrey R. Holland relató lo siguiente: durante muchos años me ha encantado la historia que el hermano Packer ha relatado una y otra vez sobre el maestro de la escuela dominical William Barrett, cuando se llamó a un viejo hermano danés a enseñar a una clase de jóvenes alborotados. No parecía que fueran a ser compatibles. Él no hablaba bien inglés, tenía un acento danés, tenía manos grandes de granjero. Sin embargo, debía enseñar a esos jóvenes indisciplinados de 15 años. No parecía que fueran a ser compatibles. Pero el hermano Barrett solía decir, y esta es la parte que el presidente Packer cita, que este hombre les enseñó de alguna forma que frente a todas esas barreras, frente a todas las limitaciones, ese hombre entró al corazón de esos inquietos jóvenes de 15 años y cambió sus vidas. Y el testimonio del hermano Barrett era: podíamos fortalecernos con el fuego de su fe. Los maestros del Evangelio que tienen éxito aman el Evangelio y sienten un gran entusiasmo por él, y a causa del amor que sienten por sus estudiantes, los maestros quieren que los alumnos se sientan como ellos y que tengan experiencias como ellos. Hermanos y hermanas, la actitud de un maestro no se aprende, sino se adquiere. Entonces, ¿cómo desarrollamos la actitud necesaria para ser un maestro de éxito? Me gustaría analizar 4 puntos básicos en la enseñanza del Evangelio. Primero, profundícese en las Escrituras. No podemos amar a lo que no conocemos. Cultiven la costumbre del estudio diario de las Escrituras de forma separada y aparte de la preparación de sus lecciones. Antes de enseñar el Evangelio, debemos conocerlo. El presidente Monzo aún atesora los recuerdos de niño de su maestra de la escuela dominical. Él dijo, cita: de pequeño tuve la experiencia de contar con la influencia de una maestra eficaz e inspirada que nos escuchaba y nos quería. Se llamaba Lucy Gersh. En la clase de la escuela dominical, ella nos enseñaba acerca de la creación del mundo, de la caída de Adán y del sacrificio expiatorio de Jesús. Traía a nuestro salón de clases como invitados de honor a Moisés, Josué, Pedro, Tomás, Pablo y por supuesto a Cristo. Y aunque no los veíamos, aprendimos a amarlos, honrarlos y a emularlos. Fin de cita. Lucy Gersh pudo traer a estos invitados de honor a su clase porque los conocía y eran sus preciados amigos. A causa de ello, su clase aprendió a amarlos, honrarlos y a emularlos. El Señor le dijo a Hyrum Smith: no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Esta misma admonición se aplica a cada uno de nosotros. El Señor nos ha mandado a escudriñar las Escrituras, a deleitarnos en ellas y a atesorarlas. Al sinceramente escudriñar y meditar las palabras del Señor, tendremos la compañía de su Espíritu con nosotros y estaremos familiarizados con su voz.
Después de que se llamó en calidad de presidente de Estaca, nuestra presidencia de Estaca recibió una capacitación por parte de un 70 de área. En esa capacitación hice una pregunta. Esa es muy buena pregunta. Vayamos al manual general de instrucciones para encontrar la respuesta. Después acudimos al manual y allí se encontraba la respuesta a mi pregunta. Un poco después hice otra pregunta. Una vez más respondió, buena pregunta. Vayamos al manual. No me atreví a hacer más preguntas, ya que pensé que era mejor leer el manual. Desde ese entonces he pensado que el Señor podría tener una respuesta similar a cada uno de nosotros cuando acudimos a Él con inquietudes o preguntas. Él bien podría decir, buena pregunta. Si repasas Alma capítulo 5 o Doctrina y Convenios sección 76, recordarás que ya les he hablado en cuanto a eso. Hermanos y hermanas, es en contra de la economía del cielo que el Señor repita de forma individual a cada uno de nosotros lo que Él ya ha revelado en forma colectiva. Las Escrituras contienen las palabras de Cristo. Ellas son la voz del Señor. Al estudiar las Escrituras se nos enseña a escuchar la voz del Señor. Segundo, lleven a cabo las cosas que aprendan. Cuando Hyrum Smith tenía el deseo de llegar a ser parte de esta obra de los últimos días, el Señor le dijo, he aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con toda tu alma, mente y fuerza. Como maestros, nuestra obra, en primer lugar, es guardar los mandamientos con toda nuestra alma, mente y fuerza. Tercero, busquen la ayuda del cielo. Pidan al Señor su Espíritu con toda la energía de su corazón. Las Escrituras declaran, si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Esto significa que incluso si utilizan todas las técnicas de enseñanzas correctas, el aprendizaje real no tendrá lugar sin el Espíritu. La función del maestro es ayudar a la persona para que acepte la responsabilidad de aprender el Evangelio, despertar en ella el deseo de estudiar, entender y vivir el Evangelio. Esto significa que como maestros no deberíamos enfocarnos tanto en nuestra actuación, sino en cómo ayudar a otras personas a vivir el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodillaron en oración y le pidieron al Señor no solo que les ayudara con su lección, sino también que les ayudara a conocer y satisfacer las necesidades de cada alumno de su clase? Ninguna clase es tan grande que no podamos orar por inspiración en cuanto a cómo llegar a cada alumno. Es natural que los maestros se sientan inadecuados. Ustedes deben entender que la edad y la madurez y la formación intelectual no son de ninguna manera ni en cualquier grado necesarios para la comunión con el Señor y su Espíritu. Las promesas del Señor son ciertas. Si ustedes sinceramente escudriñan las Escrituras y atesoran en su mente continuamente las palabras de vida, si guardan los mandamientos con todo su corazón y oran por cada alumno, gozarán de la compañía del Espíritu Santo y recibirán revelación. Cuarto, hermanos y hermanas, es de suma importancia que utilicemos nuestro albedrío y actuemos sin demora, de acuerdo con los susurros espirituales que recibamos. El presidente Thomas S. Monson enseñó, vemos, esperamos, escuchamos esa voz suave y apacible. Cuando habla, las mujeres y hombres sabios obedecen. No se deben posponer los susurros del Espíritu. Fin de cita. No deben tener miedo de ejercer su albedrío y actuar sobre los pensamientos y las impresiones que el Espíritu del Señor ponga en su corazón. Podrían sentirse incómodos al principio, pero les prometo que las experiencias más dulces y gratificantes que tendrán como maestros serán cuando sometan su voluntad al Señor y sigan los susurros que reciban del Espíritu Santo. Sus experiencias fortalecerán su fe y les darán mayor valor para actuar en el futuro. Queridos maestros, ustedes son uno de los grandes milagros de esta iglesia. Tienen un deber sagrado. Les amamos y tenemos confianza en ustedes. Sé que si escudriñamos las Escrituras y vivimos de tal modo que seamos dignos de tener la compañía del Espíritu Santo, el Señor nos magnificará en nuestros llamamientos y responsabilidades para que podamos cumplir con nuestra obra del Señor. Que todos podamos hacerlo es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A continuación escucharemos la voz del Elder Christofferson, quien previamente grabó su propio discurso en español. Cuando era joven, visité la Feria Mundial de 1964 de la ciudad de Nueva York. Uno de mis puestos favoritos era el pabellón de la iglesia SUD, con su impresionante réplica de las torres del templo de Salt Lake. Allí vi por primera vez el video El hombre y su búsqueda de la felicidad. La presentación del plan de salvación narrada por el elder Richard L. Evans causó gran impacto en muchos visitantes, incluso en mí. Entre otras cosas, el elder Evans dijo: «La vida nos ofrece dos de los dones más preciados. Uno de ellos, el tiempo. El otro, la libertad de escoger. La libertad de comprar con nuestro tiempo lo que queramos. Libertad de canjear nuestro tiempo por emociones. Podemos darlo a cambio de deseos bajos. Invertirlo en la avaricia. Nuestra es la libertad de escoger, pero no pensemos que esto es una ganga, porque en ello no encontraremos satisfacción duradera. En algún momento se deberá dar cuentas de cada día, cada hora y cada minuto de la vida mortal. Y es en esta vida donde andamos por fe y demostramos que somos capaces de escoger lo bueno sobre lo malo, la felicidad duradera sobre el simple entretenimiento. Y la recompensa será de acuerdo con lo que hayamos escogido. Un profeta de Dios ha dicho: existen los hombres para que tengan gozo. Gozo que incluye la plenitud de la vida, una vida dedicada al servicio, al amor, a la armonía en el hogar y los frutos de un trabajo honrado. La aceptación del Evangelio de Jesucristo, de sus requisitos y mandamientos. Solo en ellos encontrarán la verdadera felicidad, la felicidad que no desvanece al extinguirse las luces, la música, la multitud. Fin de cita. Estas palabras expresan la realidad de que nuestra vida en la tierra es una mayordomía del tiempo y las opciones que nuestro Creador nos ha otorgado. La palabra mayordomía trae a la mente la ley de consagración del Señor, que tiene una función financiera, pero más que eso, es una aplicación de la ley celestial a nuestra vida aquí y ahora. Consagrar es considerar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. El verdadero éxito en la vida se logra al consagrar nuestra vida, es decir, nuestro tiempo y opciones, a los propósitos de Dios. Al hacerlo permitimos que Él nos eleve a nuestro destino más alto. Me gustaría analizar con ustedes 5 elementos de una vida consagrada: pureza, trabajo, respeto hacia el cuerpo físico, servicio e integridad. Como lo demostró el Salvador, una vida consagrada es una vida pura. Si bien Jesús es el único que tuvo una vida sin pecado, quienes vienen a Él y toman su yugo sobre ellos pueden reclamar su gracia, que los hará como Él, sin culpa y sin mancha. Con profundo amor el Señor nos alienta con estas palabras: «Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que, en el postrer día, os presentéis ante mí sin mancha». Por lo tanto, consagración significa arrepentimiento. Se debe abandonar la obstinación, la rebelión y la justificación, y reemplazarlos con sumisión, un deseo de corrección y aceptación de todo lo que el Señor requiera. Esto es a lo que el rey Benjamín llamó despojarse del hombre natural, someterse al influjo del Espíritu Santo y hacerse santo por la expiación de Cristo el Señor. A tal persona se le promete la presencia constante del Espíritu Santo, una promesa que se recuerda y se renueva cada vez que un alma arrepentida participa de la Santa Cena del Señor. El elder B. H. Roberts una vez expresó este proceso con estas palabras: «El hombre que camina en la luz, sabiduría y poder de Dios, finalmente por asociación, hará suya la luz, sabiduría y poder de Dios, entrelazando esos rayos brillantes en una cadena divina, uniéndose para siempre a Dios y Dios a él.
Eso es la sustancia de las palabras místicas del Mesías. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mayor grandeza el ser humano no puede alcanzar. Fin de cita. Una vida consagrada es una vida de trabajo. Ya desde temprano en su vida, Jesús estaba en los asuntos de su Padre. Dios mismo es glorificado por su obra de llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna de sus hijos. De forma natural deseamos participar con Él en su obra, y al hacerlo debemos reconocer que todo trabajo honesto es el trabajo de Dios. En las palabras de Thomas Carlyle, todo verdadero trabajo es sagrado. En todo trabajo verdadero, aunque solo sea trabajo manual, hay algo de divinidad. El trabajo, en toda su amplitud en la tierra, tiene su culminación en los cielos. Dios ha diseñado esta existencia mortal de modo que nos exija un esfuerzo casi constante. Recuerdo la declaración simple del profeta José Smith. Trabajando continuamente, podíamos ganarnos un sostén más o menos cómodo. Mediante el trabajo mantenemos y enriquecemos la vida. Nos permite sobrellevar las desilusiones y tragedias de la existencia mortal. Lo que logramos con esfuerzo produce autoestima. El trabajo edifica y refina el carácter, produce belleza, y es el medio para servirnos unos a otros y a Dios. Una vida consagrada está llena de trabajo, a veces repetitivo o no apreciado, pero siempre produce mejoras, establece orden, sostiene, eleva, asiste, impulsa. Después de hablar a favor del trabajo, también debo agregar algo positivo del esparcimiento. Así como el trabajo hace dulce el descanso, la recreación sana es el amigo y compañero estabilizante del trabajo. La música, el arte, el baile, el drama, los deportes proveen entretenimiento para enriquecer la vida y consagrarla aún más. Al mismo tiempo, casi es innecesario decir que mucho de lo que hoy se llama entretenimiento es ordinario, degradante, violento, aturde los sentidos y es una pérdida de tiempo. Irónicamente, a veces requiere gran esfuerzo encontrar entretenimiento sano. Cuando el pasatiempo pasa de virtud a vicio, es un destructor de la vida consagrada. Tened cuidado, pues, que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios. Una vida consagrada respeta el incomparable don del cuerpo físico, una creación divina a imagen de Dios. Un propósito central de la vida mortal es que cada espíritu reciba un cuerpo y aprenda a ejercitar el albedrío moral en un tabernáculo carnal. Un cuerpo físico también es esencial para la exaltación, que solo se logra en la combinación perfecta de lo físico y lo espiritual. En este mundo caído habrá vidas penosamente cortas, cuerpos deformados, quebrados o apenas aptos para mantenerse vivos. Pero la vida será suficientemente larga para cada espíritu, y cada cuerpo cumplirá los requisitos para la resurrección. Quienes creen que nuestros cuerpos no son más que el resultado casual de la evolución, no sentirán responsabilidad ante Dios ni ante nadie por lo que hacen con su cuerpo. Sin embargo, nosotros, quienes tenemos un testimonio de la realidad más amplia, de una eternidad premortal, mortal y postmortal, debemos reconocer que tenemos un deber hacia Dios en cuanto a este logro supremo de su creación física. Como dijo Pablo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si aceptamos estas verdades y el consejo del presidente Thomas S. Monson en la última conferencia general de abril, seguramente no desfiguraremos nuestro cuerpo con tatuajes, ni lo debilitaremos con drogas, ni lo profanaremos por medio de fornicación, adulterio o inmodestia. Como instrumento de nuestros espíritus, es esencial que cuidemos de nuestro cuerpo lo mejor posible. Debemos consagrar su poder a servir y adelantar la obra de Cristo. Pablo dijo,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Jesús demostró que una vida consagrada es una vida de servicio. Horas antes de que comenzara la agonía de su expiación, el Señor humildemente lavó los pies de sus discípulos y les dijo: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Las personas que hacen el bien en forma callada y considerada son un modelo de consagración. Hoy en día nadie aplica esta cualidad en su vida diaria con mayor perfección que el presidente Thomas S. Monson. Él ha desarrollado un oído que puede discernir el más mínimo susurro del espíritu, que le indica la necesidad de alguien a quien puede ayudar. A menudo son actos simples que confirman amor divino e interés, pero siempre Thomas Monson responde. Para mí, la vida de mi abuelo y mi abuela, Alexander DeWitt y Louisa Vickery Christopherson, son un ejemplo de ese tipo de consagración. El abuelo era un hombre fuerte y un buen esquilador de ovejas antes de que se usaran las máquinas eléctricas. Llegó a ser tan bueno que, según él, en un día esquilaba 287 ovejas y podría haber esquilado más de 300, pero no había más para esquilar. En 1919, esquiló más de 12,000 ovejas y ganó unos $2,000. Con el dinero hubiera podido ampliar la granja y mejorar la casa, pero recibió un llamamiento de las autoridades para servir en la misión de los estados del sur. Y con el apoyo total de Luisa aceptó. Dejó a su esposa, que entonces esperaba su primer hijo, mi padre, y sus 3 hijas con el dinero de la esquila. A su feliz regreso 2 años después dijo: Nuestros ahorros alcanzaron para los 2 años y nos sobraron $29. Una vida consagrada es una vida de integridad. Se manifiesta en el esposo y la esposa que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. En el padre y la madre que demuestran que su prioridad principal es nutrir su matrimonio y asegurar el bienestar físico y espiritual de sus hijos. Se ve en aquellos que son honrados. Hace años conocí a 2 familias que estaban en el proceso de disolver una empresa que habían establecido juntos. Los dueños, 2 hombres que eran amigos y miembros de la misma congregación cristiana, habían creado la empresa años antes. En general, habían tenido una buena relación como socios, pero cuando envejecieron y la siguiente generación comenzó a tener parte en el negocio, comenzaron los conflictos. Finalmente, todas las partes decidieron que sería mejor dividir los bienes y separarse. Uno de los 2 dueños originales ideó una estratagema con sus abogados para asegurarse bastante mayor ganancia al hacer la separación, a expensas del otro socio y de sus hijos. En una reunión de las partes, uno de los hijos se quejó del tratamiento injusto y apeló al honor y las creencias cristianas del otro socio. «Usted sabe que eso no es justo», le dijo. «¿Cómo puede aprovecharse de alguien así, especialmente a un hermano de la misma iglesia?» El abogado del primer socio le contestó: «Madura de una vez, no seas tan ingenuo». La integridad no es ingenuidad. Lo que es ingenuo es suponer que no somos responsables ante Dios. El Salvador declaró: «Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas». El que vive una vida consagrada no trata de aprovecharse de los demás, más bien volverá la otra mejilla, y si fuese necesario dar su túnica, dejará también su capa. Los regaños más severos del Salvador fueron hacia los hipócritas. La hipocresía es muy destructiva, no solo para el hipócrita, sino para todo el que observa o conoce su conducta,
en especial los niños. Destruye la fe, ya que la honradez es la buena tierra de la que la fe se enriquece. Una vida consagrada es una cosa hermosa. Su fuerza y serenidad son como un árbol muy fructífero plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. De particular importancia es la influencia sobre los demás de un hombre o una mujer consagrados, especialmente sobre sus seres más cercanos y queridos. La consagración de muchos que nos antecedieron ha ayudado a establecer la base para nuestra felicidad. De igual manera, la vida consagrada de ustedes dará valor a las generaciones futuras, quienes reconocerán la deuda que tienen con ustedes por todo lo que realmente importa. Que nos consagremos como hijos e hijas de Dios para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Para que tengamos esta esperanza, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado al elder Christofferson, quien previamente grabó su propio discurso en español. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Stories of Jesus.
Agradecemos al coro del tabernáculo y a sus directores y organistas por la bella música que han interpretado esta mañana. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, será el último orador de esta sesión. Después de su discurso, el coro cantará "Ya rompe el alba". La última oración será ofrecida por el elder Eduardo Gabarret, de los 70. Y luego la conferencia se pospondrá hasta las 2 de la tarde. Presidente Uchtdorf. Es impresionante lo mucho que aprendemos de la vida al estudiar la naturaleza. Por ejemplo, los científicos pueden analizar los anillos de crecimiento de los árboles y hacer conjeturas bastante acertadas del clima y de las condiciones de crecimiento que existían hace cientos e incluso miles de años. Algo que aprendemos al estudiar el crecimiento de los árboles es que en las temporadas en que las condiciones son ideales, los árboles crecen a un ritmo normal. Sin embargo, durante épocas en que las condiciones de crecimiento no son las ideales, los árboles disminuyen el ritmo de crecimiento y dedican su energía a los elementos básicos necesarios para sobrevivir. En este punto tal vez piensen, eso es muy cierto y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con pilotar un avión? Bueno, déjenme decirles. ¿Han estado alguna vez en un avión y sentido la turbulencia? La causa más común de la turbulencia es un cambio repentino en el movimiento del aire que hace que la aeronave se vaya en picado, se balancee y oscile. Aunque los aviones se construyen para resistir peores turbulencias que las de un vuelo normal, esto puede resultar desconcertante para los pasajeros. ¿Qué creen que hacen los pilotos cuando encuentran turbulencia? Un estudiante de aviación podría pensar que aumentar la velocidad sería una buena estrategia porque así se atravesaría la turbulencia más rápido. Pero eso podría no ser lo indicado. Los pilotos profesionales comprenden que hay una velocidad óptima de penetración que reduce al mínimo los efectos negativos de la turbulencia. Y casi siempre, eso implica reducir la velocidad. El mismo principio se aplica también a los badenes de las calles. Por lo tanto, es un buen consejo reducir un poco la velocidad, redefinir el curso y centrarse en lo básico al atravesar condiciones adversas. Esta es una lección sencilla pero fundamental que parece lógica cuando se explica con términos de árboles o turbulencia, pero es sorprendente lo fácil que es pasarla por alto cuando se trata de aplicar esos principios en nuestra vida cotidiana. Cuando los niveles de estrés aumentan, cuando aparece la angustia, cuando la tragedia azota con demasiada frecuencia, procuramos mantener el mismo ritmo frenético o incluso acelerar, pensando que cuanto más nos apresuremos, mejor superaremos los problemas. Una de las características de la vida moderna parece ser que nos movemos a un ritmo cada vez mayor, independientemente de la turbulencia o los obstáculos. Seamos sinceros, resulta un tanto fácil estar ocupados. Todos podemos pensar en una lista de tareas que colmaría nuestra agenda. Algunos quizás piensen que su propia valía depende de lo larga que sea su lista de tareas. Llenan los espacios libres de su horario con listas de reuniones y pequeñeces, incluso durante épocas de estrés y fatiga. Debido a que se complican la vida sin necesidad,
suelen sentir mayor frustración, menos gozo y le hallan muy poco sentido a la vida. Se dice que cualquier virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en un vicio. Sin duda, la programación de demasiadas actividades para el día podría calificarse como tal. Llega un punto en el que las metas se convierten en piedras de molino, ambiciones y cargas en el cuello. Los sabios comprenden y aplican las lecciones de los anillos de los árboles y la turbulencia de aire. Resisten la tentación de verse envueltos en la frenética carrera de la vida cotidiana. Siguen el consejo: hay más en la vida que el aumentar su velocidad. En resumen, se centran en las cosas que más importan. El elder Dallin Oaks, en una conferencia general reciente, enseñó: debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes, porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. La búsqueda de las cosas mejores inevitablemente conduce a los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Las verdades sencillas y hermosas que nos ha revelado un generoso, eterno y omnisciente Padre Celestial. Esas doctrinas y principios fundamentales, aunque bastante sencillos para que un niño los comprenda, aportan las respuestas a los interrogantes más complejos de la vida. Hay belleza y claridad que proviene de la sencillez que a veces no apreciamos en nuestro anhelo por soluciones complejas. Por ejemplo, poco tiempo después de que los astronautas y cosmonautas giraban en órbita alrededor de la Tierra, se dieron cuenta de que los bolígrafos no funcionaban en el espacio, de modo que algunas personas muy inteligentes emprendieron la tarea de resolver el problema. Tomó miles de horas y millones de dólares, pero al final inventaron un bolígrafo que podría escribir en cualquier lugar, a cualquier temperatura y en casi cualquier superficie. Pero, ¿cómo se las arreglaron los astronautas y cosmonautas hasta que se resolvió el problema? Pues simplemente utilizaron un lápiz. A Leonardo da Vinci se le atribuye la cita: la simplicidad es la sofisticación suprema. Cuando consideramos los principios fundamentales del plan de felicidad, del plan de salvación, reconocemos y apreciamos en su simplicidad y sencillez la elegancia y la belleza de la sabiduría del Padre Celestial. Por tanto, el volver nuestra senda a la de Él es el comienzo de nuestra sabiduría. Se cuenta que el legendario entrenador de fútbol americano Vince Lombardi hacía un ritual el primer día de entrenamiento. Sostenía en alto un balón de fútbol americano, se lo mostraba a los atletas que habían estado jugando ese deporte por muchos años y decía: señores, esto es un balón de fútbol. Hablaba de su tamaño, de su forma, de cómo se podía patear, transportar o pasar. Llevaba al equipo al campo vacío y decía: este es un campo de fútbol. Les daba un recorrido, les describía las dimensiones, la forma, las normas y cómo jugar. Este entrenador sabía que incluso esos jugadores experimentados, y de hecho el equipo, solo podía llegar a superarse si dominaba lo básico. Podrían pasar el tiempo practicando jugadas complicadas, pero hasta que dominaran los principios fundamentales del juego, nunca llegarían a ser un equipo de primera. Creo que la mayoría de nosotros comprende por intuición cuán importantes son los principios básicos. Solo que a veces nos distraemos por tantas cosas que parecen más atractivas. El material impreso, la amplia gama de fuentes multimedia, las herramientas y los artefactos electrónicos, todos útiles si se usan correctamente.
pueden convertirse en pasatiempos perjudiciales o en frías cámaras de aislamiento. Sin embargo, en medio de la multitud de voces y opiniones, el humilde hombre de Galilea sigue con las manos extendidas, esperando. Su mensaje es sencillo: ven, sígueme. Y no habla por un megáfono de gran alcance, sino con una voz apacible y delicada. Es muy fácil que el mensaje básico del Evangelio pase desapercibido entre la oleada de información que nos inunda desde todos los lados. En las Sagradas Escrituras y en la palabra hablada de los profetas vivientes se hace hincapié en los principios y las doctrinas fundamentales del Evangelio. La razón por la que volvemos a esos principios fundamentales, a las doctrinas puras, es porque son la puerta de entrada a las verdades de profundo significado. Son la puerta a las experiencias de sublime importancia que de otra manera escaparían a nuestra capacidad de comprensión. Esos principios básicos y sencillos son la clave para vivir en armonía con Dios y con el hombre. Son las llaves que abren las ventanas de los cielos. Nos conducen a la paz, al gozo y a la comprensión que el Padre Celestial ha prometido a sus hijos que lo escuchan y obedecen. Mis queridos hermanos y hermanas, nos haría bien aminorar un poco el ritmo, proceder a la velocidad óptima de nuestras circunstancias, centrarnos en lo relevante, elevar la mirada y ver realmente las cosas que más importan. Seamos conscientes de los preceptos fundamentales que nuestro Padre Celestial ha dado a sus hijos, que establecerán el cimiento de una vida mortal, rica y fructífera, con las promesas de la felicidad eterna. Esos principios nos enseñan a hacer todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que corramos más a prisa de lo que las fuerzas nos permiten, sino que conviene que seamos diligentes para que así ganemos el galardón. Mis queridos hermanos y hermanas, el hacer con diligencia las cosas que más importan nos llevará al Salvador del mundo. Es por eso que hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, para que sepamos a qué fuente acudir para la remisión de nuestros pecados. En la complejidad, la confusión y la premura de la vida moderna, este es el camino más excelente. Entonces, ¿qué es lo básico? Al volvernos a nuestro Padre Celestial y buscar su sabiduría con respecto a las cosas que más importan, aprendemos una y otra vez la importancia de 4 relaciones clave: con nuestro Dios, con nuestra familia, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Al evaluar nuestra propia vida con una mente dispuesta, veremos dónde nos hemos desviado del camino más excelente. Los ojos de nuestro entendimiento se abrirán y reconoceremos qué hay que hacer para purificar nuestro corazón y reorientar nuestra vida. Primero, nuestra relación con Dios es la más sagrada y vital. Somos sus hijos procreados como espíritus. Él es nuestro Padre y desea nuestra felicidad. A medida que lo busquemos, al aprender de su Hijo Jesucristo, al abrir nuestro corazón a la influencia del Santo Espíritu, nuestra vida se hace más estable y segura. Tenemos mayor paz, gozo y satisfacción al dar lo mejor de nosotros para vivir de acuerdo con el plan eterno de Dios y guardar sus mandamientos. Mejoramos nuestra relación con nuestro Padre Celestial al aprender de Él, al comunicarnos con Él,
al arrepentirnos de nuestros pecados y seguir activamente a Jesucristo. Porque nadie viene al Padre sino por Cristo. Para fortalecer nuestra relación con Dios, necesitamos pasar tiempo provechoso con Él a solas. El centrarnos discretamente en la oración personal y el estudio diario de las Escrituras, siempre con la mira de ser dignos de una recomendación vigente para el templo, estas serán algunas de las inversiones prudentes de nuestro tiempo y esfuerzos para acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Escuchemos la invitación del salmista: «Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios». Nuestra segunda relación clave es con nuestra familia. Debido a que ningún éxito puede compensar el fracaso en este aspecto, debemos dar gran prioridad a nuestra familia. Establecemos relaciones familiares profundas y amorosas al hacer cosas sencillas juntos, como la cena familiar, la noche de hogar y simplemente al divertirnos juntos. En las relaciones familiares, amor en realidad se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. El tomar tiempo para estar juntos es la clave para la armonía en el hogar. Hablamos el uno con el otro en vez de uno acerca del otro. Aprendemos unos de otros y apreciamos nuestras diferencias así como nuestras semejanzas. Establecemos un vínculo divino los unos con los otros al acercarnos a Dios juntos mediante la oración familiar, el estudio del Evangelio y la adoración dominical. La tercera relación clave que tenemos es con nuestros semejantes. Establecemos esta relación con una persona a la vez, al ser sensible a las necesidades de los demás, al servirles y al brindarles nuestro tiempo y talentos. Quedé impresionado con una hermana que estaba agobiada por los desafíos de la edad y la enfermedad, pero que decidió que, aunque no podía hacer mucho, podía escuchar. Así que cada semana buscaba personas que parecían preocupadas o desanimadas y pasaba tiempo escuchándolas. ¡Qué bendición fue en la vida de tantas personas! La cuarta relación clave es con nosotros mismos. Puede parecer extraño pensar en tener una relación con uno mismo, pero es así. Algunos no pueden llevarse bien consigo mismos. Se critican y se menosprecian todo el día hasta que comienzan a odiarse. Sugiero que reduzcan la prisa y tomen un poco de tiempo extra para llegar a conocerse mejor. Caminen en la naturaleza, vean un amanecer, disfruten de las creaciones de Dios. Reflexionen en las verdades del Evangelio restaurado y averigüen lo que significan para ustedes personalmente. Aprendan a verse a ustedes mismos como el Padre Celestial los ve, como su preciosa hija o su precioso hijo con potencial divino. Hermanos y hermanas, seamos prudentes. Volvamos a las aguas de la doctrina pura del Evangelio restaurado de Jesucristo. Participemos con alegría de ellas en su simplicidad y sencillez. Los cielos están abiertos de nuevo. El Evangelio de Jesucristo está una vez más en la tierra. Y sus sencillas verdades son una abundante fuente de gozo. Hermanos y hermanas, tenemos gran razón para alegrarnos. Si la vida y su ritmo apresurado y las muchas tensiones han hecho que les sea difícil sentir gozo, quizás ahora sea un buen momento para volver a centrarse en lo que más importa. La fortaleza no proviene de la actividad agitada, sino de estar establecidos sobre un firme cimiento de verdad y luz. Proviene de centrar nuestra atención y nuestros esfuerzos en los aspectos básicos del Evangelio restaurado de Jesucristo. Proviene de prestar atención a las cosas divinas que más importan. Simplifiquemos un poco nuestra vida. Hagamos los cambios necesarios para reorientar nuestra vida a la sublime belleza del camino sencillo y humilde del discipulado cristiano. El camino que siempre conduce a una vida con significado, alegría y paz. Ruego por ello, al dejarles mi bendición, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Our dear Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, al finalizar esta primera sesión en esta conferencia general, nos sentimos agradecidos por el espíritu que pudimos sentir y por esta música hermosa y los mensajes inspirados. Expresamos nuestra gratitud por nuestro Salvador y Redentor, por su sacrificio a nuestro favor. Oh Dios, gracias por un profeta, por el presidente Thomas S. Monson, y pedimos tu bendición sobre él y sobre sus consejeros, y también sobre los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Gracias, Padre, por el consejo que hemos recibido de ti, y pedimos tu bendición y tu ayuda para ponerlos en práctica. Ayúdanos, Padre, para poder ser el guarda de nuestro hermano y poder seguir el ejemplo de nuestro Salvador y el ejemplo de nuestro profeta. Nos sentimos tan agradecidos por los templos que fueron anunciados. Padre, antes de partir, te pedimos tu bendición para que este espíritu que hemos sentido durante esta sesión esté sobre nosotros, para que podamos decir y expresar y comprometernos y decir, haré tu voluntad y tus leyes guardaré, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se llevó a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.